dice, este capítulo habla acerca de 3 visiones de destrucción y podemos ver acá lo que dice el versículo 1, gloria a Dios. Dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Gloria al Señor. Acá podemos ver que es interesante ver cómo Amós no buscó sino esta visión, sino que Dios le dio, ¿sí? Tampoco lo provocó él, sino que, gloria al Señor, el Señor, que es soberano, tomó la iniciativa y le mostró lo que había de ocurrir al pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que de todas las cosas que este hombre estaba viendo y estaba anunciando, uno puede llegar a pensar que también él estaba alucinando o tuvo un éxtasis, ¿no es cierto? Gloria al Señor, porque como él estaba tan metido en este tema, gloria al Señor, pero sin embargo acá vemos que dice el versículo 1 que así me ha mostrado Jehová el Señor. Dios le volvió a mostrar, gloria al Señor, como en otras oportunidades, lo que había de ocurrir al pueblo. Y lo primero que vio, quizás en sueño, fue a Dios preparando un enjambre o plaga de langostas. Y todos sabemos lo que significa esta plaga, lo que era en aquel tiempo. Recordemos que esto allá todo se manejaba a través de la cosecha, de la siembra, ¿sí? Y era algo devastador si esa plaga de langosta era lanzada hacia ese lugar, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque iba a haber un gran hambre sobre ese lugar. Gloria al Señor. Él criaba langosta. ¿Quién? Dios. Dios ya tenía preparado las cuales iban a atacar la cosecha de cereales que se recogía después de las lluvias de primavera, el heno tardío. Luego de, gloria al Señor, de esa cosecha, ¿sí? Gloria a Dios. Iba a atacar a esa cosecha donde ellos iban a tomar. Y dice el versículo primero, el verso 1 dice que esta plaga entraría en acción después de las siegas del rey. Fíjense en esto, ¿no? Es decir, que después que el pueblo hubiese pagado con las primeras siegas el impuesto real, cuando se preparaban para recoger el propio sustento, y bueno, podemos imaginar que lo que habrá sido, es fácil imaginar el desastre que iba a ser eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque se iban a quedar en ruina. Gloria al Señor, ¿eh? Por eso vemos acá, en el versículo 2 también podemos ver, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, el versículo 3, y se arrepintió Jehová de esto, no será así, dice el Señor. El versículo 2 dice, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y acá vemos el ruego de Amós, ¿sí? Cómo él intercede diciendo que Jacob era pequeño, a pesar de que ellos se consideraban una de las naciones más grandes, más importantes. Sin embargo, Amós, viéndolo en el panorama espiritual, gloria al Señor, que ellos no podían ver, en su oración a Dios decía, perdónalo, Señor, porque es pequeño este pueblo. Como diciendo, es insignificante, no saben lo que hacen, te están dando la espalda, gloria al Señor, y vemos nosotros que vez tras vez Dios está mandando juicios sobre su pueblo, ¿sí? Y fíjense
que Amós sabía que merecían este castigo y sabe de las injusticias que practicaban. ¿Sí? Recordemos, no vamos a mencionar ahora todo, pero todo lo que venimos viendo martes tras martes podemos ver todas las cosas que ellos hacían. ¿Sí? Gloria al Señor. Y también cómo ofendían a Dios, y todo esto también está mencionado, está escrito en el libro de Levítico y también de Deuteronomio. El Señor dijo que las mismas vendrían a causa de la desobediencia. Quiere decir que estas plagas que Dios iba a mandar venía por causa de la desobediencia de su pueblo. ¿Sí? Gloria a Dios. Cuando hay desobediencia, vienen las consecuencias. ¿Sí, hermano? También lo podemos trasladar en el tiempo de hoy, lo podemos ver individualmente en cada uno de cada individuo, gloria al Señor. Podemos ver también que cuando una persona está en desobediencia con Dios, vienen las consecuencias. ¿Sí? Gloria al Señor. Pero acá no se está refiriendo a una sola persona, sino a todo un pueblo, y básicamente sabemos bien que era el pueblo escogido por Dios, que ellos estaban haciendo cualquier cosa, como hemos visto en los capítulos anteriores, acerca de toda su lujuria y todo su enriquecimiento a costa de los pobres. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero Amós dice, gloria al Señor, que apela a la misericordia de Dios y que perdona ahora, dice Amós. Y como único argumento exhibe la pequeñez y debilidad. La pequeñez de ese pueblo y la debilidad que tenía, porque el profeta podía ver la devastación, lo que iba a pasar si esa plaga era enviada de parte de Dios, hermano. Gloria al Señor. Cosa que ellos no lo podían ver, pero Amós lo podía ver porque estaba, gloria al Señor, en comunión con Dios. Y no nos olvidemos que él era el portavoz, el que estaba mandando todo lo que Dios le decía, ¿sí? Amén. Qué bueno, ¿eh? Alabado sea el Señor. Y como único argumento exhibe acerca de esta pequeñez o debilidad de este pueblo, y también, aunque ellos se consideraban la más importante entre las naciones, bueno, Amós sabía que eran insignificantes. Era un pueblo pequeño, aunque muchas veces nosotros también, quizás en nuestra vida espiritual, quizás nosotros pensamos que somos más espirituales que otro, o también porque a lo mejor nos va bien económicamente, o por ahí nos va bien en algún área de nuestra vida, pensamos que somos superior a los demás, y muchas veces quizás miramos al otro por arriba del hombro, ¿no es cierto? Pero notemos acá que ellos también habían llegado a tal su vida, ¿no es cierto? Había llegado a ser tan gloria al Señor, ¿cómo le puedo explicar? Exactamente, que ellos mismos estaban tan enceguecidos y ellos pensaban que eran más importantes que las demás naciones, y habían entrado en un orgullo tal que no había lugar a la palabra de Dios. Y eso puede pasar también en estos tiempos, porque si nosotros lo vemos, lo que habla por ejemplo Timoteo acerca del carácter de los hombres en los últimos días, habla exactamente de eso también, ¿no es cierto? Acerca de el carácter de los hombres. Y eso lo podemos ver hoy en día también, actualmente, lo que está sucediendo en la sociedad, en el mundo, gloria al Señor. Pero vemos acá, refiriéndonos al pueblo escogido de Dios, ¿sí? A su pueblo amado. La expresión, la oración que vemos acá en el versículo 3, que Dios dice, no será, dijo Jehová. Acá vemos que Dios se arrepintió de mandarle esa plaga, ese mal, ¿sí? Y el Señor, en su misericordia y paciencia, no ejecutó el juicio que representaba aquella plaga. Imagínense lo que hubiera sido si esa plaga hubiera sido largada. No quedaba nada. ¿Sí? Gloria a Dios.
Y la expresión que se arrepintió Jehová de esto en el verso 3 y que se repite en el verso 6 también, esta misma expresión, que después la vamos a ver, ¿sí, hermanos? Gloria a Jesús. También en el versículo 4, del 4 a 6, en esta ocasión el profeta ve un fuego. Acá podemos notar otro juicio, ¿sí? El versículo 4 dice, Jehová el Señor me mostró. Acá vemos también que Dios le muestra también, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Algunos expositores bíblicos pensaban que esto era como lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan ustedes ese juicio de parte de Dios, lo que aconteció ahí en los comienzos, ahí en el Génesis? ¿Sí? Gloria al Señor, cómo Dios destruyó esas dos ciudades con fuego. Pero acá vemos que también Dios le muestra a Amós y le dice aquí Jehová el Señor me llamaba para juzgar con fuego, y que también consumió con un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Es tremendo esto, ¿sí, hermanos? Gloria al Señor. Algunos pensaban, como yo ya le digo, que se trataba como lo que había sucedido en Sodoma y Gomorra, pero que cayó fuego y azufre desde el cielo, y también, pero lo más probable es que se refiere a una dura sequía acompañada de un intenso calor. Nosotros vivimos hace unos días atrás 2 días de calor insoportable y hubo lugares que no tenían agua. Pero son 2 días, pero imagínense cierta cantidad de días. ¿Qué sería si hay sequía? O por ejemplo, vuelvo a repetirle lo que le recordaba el sábado, cuando Elías oró, cuando hubo 3 años y medio de sequía en Israel por causa de un tal rey Acab, que también, todos sabemos la historia de Acab y su mujer Jezabel, cómo eran ellos, y por causa de la desobediencia hubo 3 años y medio que no llovió. Imagínense todo el ganado, las bestias del campo, cómo quedaban exterminadas, y aún los seres humanos también. Bueno, y esto, lo que estaba sucediendo acá en el versículo 4 también, era algo parecido también, era algo como una sequía acompañada de un intenso calor que también provoca incendios, ¿sí? Y también terminaría por agotar las reservas de agua subterráneas, los acuíferos que alimentan los pozos y de donde brotan los manantiales también, y de ahí la expresión consumió un gran abismo. Bueno, esto nosotros lo vemos en Génesis capítulo 7, verso 11 también, lo podemos ver si quieren, podemos leer este texto, Génesis capítulo 7, en el principio allí de la Biblia, verso 11. Dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Miren esto, dice que aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y también ahí en Génesis 49, 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Gloria a Dios. Y también Isaías 51, 10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino a las profundidades del mar, para que pasaran los redimidos? Miren este texto, dice: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? Qué grande, hermanos, el Señor. Qué tremendo, ¿sí? También dice el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Y acá vemos la frase
la frase esta que dice, y consumió una parte de la tierra, hace referencia al territorio que Dios concedió a todo el pueblo de Israel, y posiblemente iba a afectar al norte de la tierra donde estaba el reino de Israel. De nuevo, esta visión conmueve profundamente al profeta, más incluso que en la ocasión anterior acerca de las plagas, de langostas. Y ¿qué hace acá Amós? Exclama: Señor Jehová, cesa ahora, gloria al Señor, cesa, te ruego, ¿sí? Detente, Señor mi Dios, te lo ruego. Alguna de las expresiones, como dice acá, ¿sí? Fíjense, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Versículo 5. Y acá dice el versículo 5, y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Por qué? Porque él también estaba viendo lo que iba a acontecer. Nosotros sabemos que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Estas dos escenas que ya hemos visto acá, junto con la oración del profeta, son una muestra de la paciencia y la misericordia de Dios, no solo con su pueblo Israel, sino a favor de todos los hombres. Qué bueno que es Dios, hermano. A pesar de todo, sin embargo, Dios en este tiempo sigue llamando al hombre y a la mujer al arrepentimiento. Amén. ¿Sí? A pesar de todo, a pesar de tanta depravación que podemos nosotros notar en este tiempo, ¿sí? Con su pueblo Israel, a pesar de que merecían el castigo, Dios decide retener momentáneamente su juicio, dando así una nueva oportunidad para el arrepentimiento. Menos mal que nosotros vemos acá que había un hombre de Dios que intercedió. ¿Qué hizo Amós en estos que estamos viendo nosotros ahora? Intercedió para que eso no suceda de parte de Dios. A pesar de que él sabía que ellos merecían eso, sin embargo, le pide a Dios que cese ahora, que tal cosa no suceda, porque iba a ser, vuelvo a repetir, algo devastador. Si Dios mandaba las plagas en primer lugar y luego consumía con fuego, como bien estábamos mencionando recién, ¿dónde se iban a secar todos los canales, todo lo que produce agua, las fuentes, donde iba a haber gran sequía y donde también un intenso calor, y a través de eso iba a producirse grandes incendios también? O sea que no iba a quedar absolutamente nada, iba a ser algo tremendo. Gloria al Señor. Nosotros lo podemos ver que esto sucedió también cuando vinieron los de Babilonia a tomar Judá, y literalmente Nabucodonosor quemó y destruyó la ciudad de Judá, hermano, el templo de Salomón, gloria al Señor, destruyó todo y también llevó cautivos a muchos. Pero acá en este caso no estamos hablando de una nación pagana que iba a venir a hacer guerra contra Israel. Por eso el problema muchas veces no lo tenemos. El problema no son los enemigos, el problema es cuando lo tenemos con Dios. Ese es el problema. Sí, el problema es cuando nosotros tenemos problema con Dios, cuando nuestra conexión con Él no es genuina, cuando muchas veces a Él le restamos, ¿no es cierto?, gloria al Señor, a Él. Entonces vienen las consecuencias, viene el problema. Cuando el problema es con el enemigo, sabemos que si nosotros estamos en condiciones y estamos en consagración, el enemigo tiene que huir y tiene que irse. Pero el problema es cuando nosotros estamos en conflicto con Dios, como le estaba pasando en este momento al pueblo de Israel. Bien sabemos que cuando Nabucodonosor vino a tomar a Judá, era porque ellos estaban en desobediencia. También sabemos que, Dios permitió y Dios dejó que eso sucediera también. En cierta forma también estaban en contra de Dios ellos. Gloria al Señor. Pero acá vemos cómo el Señor, a pesar de todo, tiene misericordia, sí, gloria al Señor, y con su pueblo Israel, y decide retener momentáneamente su juicio, dando una nueva oportunidad para el arrepentimiento, porque dice, Él es lento para la ira, como lo dice en el libro de Joel, y grande en misericordia, hermano. Veamos en lo que dice Éxodo 34, 6 y 7, a ver si lo podemos leer,
Éxodo 34, versículos 6 y 7, en esta noche, hermanos. Dice así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esto podemos notar acá lo que habla el libro de Éxodo, también así, que dice que es fuerte, misericordioso y piadoso, y que es tardo para la ira y grande misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, fíjense en esta palabra, hermanos, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Siempre, cuando nosotros comenzamos el camino del Señor, nos habían enseñado que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Pero Dios no ama al pecador, hermano, al contrario. ¿Sí? El pecador tiene que arrepentirse, ¿sí? Y dejar el pecado. Vamos a ver también, en este momento, a ver lo que dice también acá el versículo 6, acerca de lo que vimos acerca de acá en Éxodo. También podemos ver que con todos los hombres, a pesar de las constantes provocaciones, desprecios y ofensas contra Dios y de la gran maldad que reina en este mundo, lo cierto es que hasta ahora sigue mostrando una paciencia no merecida al pecador y ofreciendo misericordia en Cristo a toda la humanidad. Capítulo 3, verso 9 de Segunda de Pedro, vamos a leer ahí. Dice el capítulo 3 de Segunda de Pedro, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Repetimos el texto ¿sí? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Vemos en el Nuevo Testamento también acerca de la misericordia de Dios, que Él es lento para la ira también, sí, y es grande en misericordia. Qué bueno. Y es en este contexto el de la paciencia de Dios y el de la misericordia, donde también tenemos que entender la expresión cuando dice ahí en el libro de Amós: se arrepintió Jehová de esto, lo que habla Amós capítulo 7 del versículo 3 al 6. Una de las palabras que han provocado extrañeza a más de uno, ¿sí? Más de uno se extrañó, ¿sí?, acerca de esta palabra. Gloria a Dios. Y este se arrepintió no implica que no cambió de parecer en Dios en el sentido de dejar de considerar el pecado, sino que, gloria al Señor, a lo que antes llamaba pecado, llegara a alterar su justicia para favorecerlos o cosas semejantes. No es que Dios se haya olvidado esto, sino al contrario, hermanos. Dios no traiciona su naturaleza santa y justa. Y en este sentido que habla la palabra de no se arrepiente, y su propósito firme de castigar el pecado continúa, gloria al Señor. Esto significa, en nuestro caso, este arrepentimiento divino tiene que ver con compadecerse, apiadarse, en el sentido de prolongar un poco más su paciencia. A eso se refiere, Gloria al Señor. Reteniendo el castigo para dar así otra oportunidad de arrepentimiento. Y esto sí es conforme a su naturaleza.
Estamos viendo acerca de la naturaleza de Dios, de cómo es Dios, cómo es su naturaleza, ¿sí? La voluntad de Dios, aunque inflexible, no es insensible, sino que tiene en amorosa consideración nuestras debilidades y necesidades en el perfecto y soberano orden de su mundo. En otras ocasiones, este cambio en su conducta está relacionado con un cambio previo en el hombre y se trata siempre de dar una respuesta justa, adecuada, conforme a su propia naturaleza, a la nueva situación. Este principio que refleja la norma de conducta divina en su trato con los hombres queda bien expresado en el siguiente texto que vamos a leer, ahí en Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. Leemos este versículo, hermanos. Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. Dice, gloria al Señor, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Gloria al Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quiero darle un momentito a mi esposa también para que ella pueda, ¿sí? ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Qué bueno, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, este capítulo, como bien, seguro que en su Biblia dice 3 visiones de destrucción, en este capítulo 7, pero del capítulo 7 al 9 del libro de Amós, habla es la parte final, ¿no? Donde allí hay visiones y donde está la determinación de parte de Dios de destruir a su pueblo. Miren acá que podemos ver las primeras 2 visiones, hablaban de que Dios había determinado plaga y luego fuego, como sucede muchas veces. Vieron cuando hace mucho calor se prenden los bosques. La otra vez, hace más o menos un mes, no me acuerdo en qué país era, que estaba bajo cero, y el otro en Chicago, y otro estaba ardiendo en fuego. Esas son las cosas que vienen de parte de Dios, están escritas en la Biblia, ¿sí? A eso se refiere cuando habla acerca de la visión del fuego, por ejemplo, que habla aquí de tal sequía que iban a arder todos, todo iba a arder. Y en la primera era la plaga de langosta, que luego de que el rey recaudara, porque ellos tenían que pagar los impuestos con lo que cosechaban al rey, ¿sí? Y la primer cosecha era para el rey, como Dios le había dicho a su pueblo Israel, cuando ellos dijeron queremos rey, porque antes a eso era un gobierno teocrático, donde Dios gobernaba sobre su pueblo. Pero el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor en otros libros, en el libro de los Reyes, por ejemplo, en Samuel, ¿sí? Dice que este Samuel era una especie de sacerdote y de juez. Pero el pueblo de Israel en ese tiempo dijeron, nosotros queremos tener reyes como todas las naciones. ¿Sí? No se conformaban de que Dios a través del sacerdote los guiara, ¿sí? Que a través del sacerdote ellos recibieran la bendición y todo lo que Dios tenía preparado. No les gustó el gobierno de Dios, ellos se quisieron independizar de Dios. Entonces dice que Samuel le dijo, estaba como entristecido, porque sentía que el pueblo de Israel los rechazó a ellos, a él, ¿no? Y entonces Dios le dijo, no te pongas así, yo le estoy parafraseando, porque no te desecharon a vos, me desecharon a mí, le dijo el Señor a Samuel. Pero diles esto, cuando tengan rey, van a tener que pagar impuestos, van a llevar a sus hijos de sirvientes, y cuántas cosas, Usted lo puede buscar, eso está en Samuel, ¿verdad? Capítulo
capítulo 7, primera, segunda. Primera o primero mejor, porque los libros del Antiguo Testamento son primero, no son primero. Bueno, y acá en este capítulo que estamos viendo, en este capítulo 7, vemos que luego de después de las siegas del rey, la palabra segar quiere decir cosechar, para el que no sepa, ¿sí? Cuando dice siegas está hablando de cosechas, cuando dice segar está hablando de cosechar, lo que para nosotros es cosechar significa segar en la Biblia. Por eso dice que Jesús va a venir a segar la tierra. ¿Y cuál es el fruto que el Señor se va a llevar? Gloria al Señor, a mí me va a llevar el Señor, hermano. Yo me voy con Él. Gloria a Dios. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Después que cosechó, el que le pagaron el tributo, como Dios le había dicho a tiempo atrás a ellos, tenían que cosechar para ellos, pero vino la langosta. ¿Qué quiere decir eso? Que todas sus cosechas, todo su trabajo se iban en los impuestos. Como está pasando ahora acá en Argentina, por ejemplo, que vino el aumento de esto, de aquello, de lo otro, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Pero gracias a Dios que tenemos trabajo. Gloria al Señor que el alimento nos falta aquí todavía. Como estamos orando por Venezuela. ¿Ustedes están orando? Lo que está pasando ahí sí que es crítico. Sí, hermanos, encima este hombre tan duro que no deja llegar la ayuda para el pueblo, ni los alimentos, ni los medicamentos que le mandan de afuera, ¿sí? Y bueno, que Dios tenga misericordia. Vamos a seguir orando. Bueno, eso es lo que pasaba acá, pero ustedes, como estuvo leyendo, que dice que Amós intercede en la plaga de la langosta y Dios tuvo misericordia y se arrepintió. Luego, en la plaga o en el juicio del fuego también, dice que vuelve a interceder y Dios se vuelve a arrepentir, ¿sí? Pero también, eso dice en el versículo 3 y 6, los dos dicen que Jehová se arrepintió. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor, dice el 6. El 7 dice, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Tremendo, ¿no? Y bueno, ¿para qué sirve la plomada? Para que quede bien derechita, ¿sí? Gloria al Señor. Esa fue la tercera visión. Hermanos, Dios, cada vez que en la Biblia, por ejemplo en Ezequiel y en otros profetas, cada vez que habla de medir, está hablando de juicio que Dios dice hasta acá. El que se pasa de esta línea, póngale que yo pongo una raya, el que se pasa ya está, muere. Y Dios estaba poniendo plomada a su pueblo. Hermanos, y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios que es nuestro límite, la que nos va marcando, hermanos, para que estemos derechitos, ¿no? Para que nuestra senda no se salga del camino, hermanos, tenemos cómo, ni a la izquierda ni a la derecha, ni aumentar, ni sacar, a lo que dice ella, hermanos, y bueno, y eso es lo que se puede ver aquí, ¿sí? Después dice en el verso 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¿Sí? Gloria al Señor. Y acá observamos algo curioso, que Amós ya no intercede por el pueblo. ¿Usted lo encuentra que intercedió nuevamente? No hay más intercesión. ¿Sí? El primer juicio de langosta, que Dios se arrepiente y los perdona. El segundo de fuego, ¿sí? Dios estaba dispuesto a consumir con fuego, y cuando el fuego ya llegaba a su pueblo, ya le tocaba el fuego a ellos, ya lo tenían a la puerta. Amós vuelve a interceder, recordando a Dios su promesa, y Dios se arrepintió, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios había prometido bendecir a este pueblo.
Luego viene el juicio de la plomada, que abarca hasta el versículo 17 también, ¿no? Pero luego de esto, del versículo 9, viene como un paréntesis que habla sobre Amós y Amasías. Gloria al Señor. Y acá, en estos versículos que hemos leído, del 7 al 9, nos habla de juicio merecido. Ellos se merecían lo que Dios había determinado. Se merecían, como la humanidad también se merece la condenación. Como vos y yo nos merecíamos la condenación. Pero por eso, qué grande la gracia de Dios, que, hermanos, nos hace merecedores de la salvación. ¿Por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, hermanos. La humanidad no sabe que la plomada ya está puesta. La humanidad ignora voluntariamente, porque no es que no sepa, porque nadie se lo diga, porque de hecho nosotros hoy estamos hablando de esto, ¿sí? En todos lugares, en este barrio no sé cuántas congregaciones hay. Un día me voy a tomar el trabajo y averiguar cuántas congregaciones hay aquí. Y esto es importante. Una vez nos hicieron esa tarea en el seminario, me acuerdo yo. ¿Sí, hermanos? Y sin embargo, la gente son más los que se pierden que los que se salvan. Nosotros estamos anunciando que la plomada está puesta para la humanidad, como en este caso estaba sucediendo con Israel, hermanos. Gloria al Señor. Pero dice la palabra aquí, gloria a Jesús, no los toleraré más. Un día va a venir el juicio final, hermanos, ¿sí? Para la humanidad. Estoy hablando en sentido general, ¿eh? Nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo, pero va a ser para recompensas, no para condenación. Pero lo que está hablando esta palabra es lo que está establecido para el mundo también, la condenación, ¿sí? Gloria a Jesús, salvo que se vuelvan al Señor. Y algo muy importante, ¿no? que podemos ver aquí, que dice que los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y podemos leer en Jeroboam, en Segundo de Reyes, capítulo 15, versos 8 y 10, a ver si alguno lo busca. Yo lo tenía ahí anotado en el celular también. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versos 8 y 10 al 10. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. El 10 también, ¿no? Sí. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Ahí está. Podemos ver el cumplimiento de esta palabra también, ahí en ese libro, en el libro de los reyes, donde están las crónicas de todos los reyes. ¿Sí, hermanos? Jeroboam merecía, y toda su casa y toda su descendencia, esto que Dios estaba diciendo, lo mismo que el mundo entero. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. ¿Qué hora es? Porque algunos están muy bostezones. 9:30. Gloria a Dios. Apenas media hora estamos aquí, porque estamos con la palabra. Amén. El versículo 10 dice así. Entendemos, ¿no?, sobre la plomada de albañil. Es la medida justa, no nos podemos pasar de lo que Dios estableció. Hoy el mundo vive en una forma relativa, a donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Cada uno tiene su verdad, incluso en el Evangelio también, no en el Evangelio que está en la Biblia, sino en el Evangelio que cada uno profesa o que cada uno vive deliberadamente, a su antojo, a su parecer. Hermanos, piensa, ¿no?, que puede vivir como uno quiere, pero la ley de Dios está establecida. Tenemos las Sagradas Escrituras, y amén de eso, la tenemos escrita en nuestro corazón. Desde que Dios nos creó,
¿sí? En la conducta moral, Dios ya puso y estableció cuáles eran los principios a seguir para el hombre, para la humanidad. Y sin embargo, el hombre decidió voluntariamente hacer su propia voluntad y no seguir los designios que Dios había establecido. Luego vino la ley escrita. Amén. Y hoy tenemos la ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo morando dentro nuestro. La iglesia del Señor. Y está al alcance de toda la humanidad, nada más que el hombre no quiere recibirlo. ¿Sí? Es como tener una enfermedad o estar padeciendo un cáncer y negarse a recibir el tratamiento. ¿Sí, hermanos? Así se encuentra la humanidad. ¿Y qué va a pasar? Va a terminar muriéndose, perdiéndose. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta noche. Gracias, Padre amado, porque podemos compartir tu palabra. Gracias porque estás en medio nuestro, Señor, porque nos fortaleces, porque nos ayudas. Señor, despierta nuestro interés, Padre, en los corazones por la palabra tuya, Dios mío, porque es lo único que va a prevalecer hasta el fin, Señor amado, Dios mío. Y los cielos y la tierra van a pasar, pero ella permanece para siempre. Enséñanos a amar tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre amado, a vivirla, Señor. Enséñanos a amarla, Señor, a respetarla, a honrarla, Dios mío. Porque por ella nosotros estamos aquí, porque un día nos predicaron esta palabra, Señor. Porque un día esta palabra iluminó nuestro ser, Dios mío, y hoy, Señor, estamos aquí, Señor, para adorarte, y siendo nueva criatura, Señor, por el poder de tu palabra que actúa en nuestro corazón, Dios mío. Dios de misericordia, perdona nuestras faltas, nuestras falencias, nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor Dios mío, a amar y, Señor, y a honrarte en el nombre de Jesús, porque, Señor amado, bien lo dice la Escritura, que tu palabra debe morar en abundancia en nosotros. Por eso saca toda indiferencia, saca todo cansancio, todo peso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te bendecimos y te adoramos. A ti sea la gloria, el honor y la honra. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 10: Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Gloria al Señor. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Gloria al Señor. Acá podemos ver el encuentro, ¿no? Este era el sacerdote Amasías, era el responsable de toda la religiosidad, de todo el paganismo, de toda la idolatría que había allí en Betel, porque él era el responsable delante de Dios por ser un sacerdote, ¿sí? Gloria a Dios. Y obviamente que al sacerdote no le gustó que Amós fuera a llevar esta palabra que iba contrariamente y contrastaba con todo lo que vivían allí en esa ciudad, la indiferencia, la indolencia, el abuso que había en contra del pueblo, la opresión en contra de los pobres y todos los pecados que se fue denunciando, hermanos, ¿sí? Por eso dice que el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, al rey, miren lo que le mandó a decir:
Amós se levantó en contra tuyo. Estaba denunciando de que Amós estaba conspirando en contra del rey. ¿Y eso qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo con esta acción? Estaba demostrando, o él estaba queriendo mostrar que Amós estaba conspirando, que se había levantado en contra del rey voluntariamente, ¿sí? Dice, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, y la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Esto es muy duro para escuchar. ¿Cómo vamos a permitir que venga a hablar todo esto aquí en Israel? ¿Sí? Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Cuando en realidad en ningún momento lo dijo de esta manera. ¿Dijo así a Amós en algún momento? No lo dijo. Estaba torciendo las palabras. ¿Para qué? Para decirle que Amós estaba en contra de él nada más, porque al que afectaba esta palabra era él mismo, porque él era el responsable como sacerdote. ¿Sí? Hermanos, qué tremendo. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete. Y no solamente que dijo eso, sino que torció las palabras de Amós, sino que también lo echó de ese lugar. Andate de acá. No vengas acá. ¿Qué venís acá a profetizar? ¿Vos qué clase de profeta sos? Sos un profeta pagado, un falso profeta. Lo acusó a Amós de ser un falso profeta. ¿Por qué? Porque si lo que Amós profetizaba era cierto, entonces el mentiroso era él. No le convenía a él como sacerdote que Amós trajera este tipo de denuncias, ¿sí, hermanos? Y no profetice más en Betel, dice el 13, porque es santuario del rey y capital del reino. ¿Cómo vas a venir vos acá si acá estoy yo? Yo soy el sacerdote, yo soy el que ministra las cosas de Dios, yo soy el que dice cómo debe ser el culto, yo soy, ¿sí, hermanos? Pero nosotros sabemos quién levantó a Amós, él mismo se defiende, ¿sí? Gloria al Señor. Y Amasías se estaba oponiendo directamente a lo que Amós estaba predicando. El sacerdote asalariado, él era asalariado, a él no le convenía. El que estaba por dinero era Amasías, no era Amós. ¿Sí? Como en este tiempo, hermanos, en muchas congregaciones a la gente le gusta escuchar lo que le conviene. Y hay predicadores, incluso llamados apóstoles, incluso llamados maestros, que le dicen a la gente lo que quiere escuchar. Porque usted alguna vez escuchó predicar sobre el libro de Amós en alguna congregación. Si lo escuchó, vio algunas cositas nada más. Porque este es un libro que habla de juicio y está en la Biblia. ¿Sí, hermanos? Y mucha gente no quiere escuchar acerca de estas cosas, les resulta aburrido. Les resulta como que Dios es malo, y no es así, porque Dios habla antes siempre, y siempre trata de llamar al ser humano para que se arrepienta, para evitar el juicio. Amén. De la misma manera que a nosotros nos viene hablando hace rato ya el Señor, que cambiemos y dejemos aquellas cosas que están estorbando. Saben que acá en este lugar, en los pocos que somos, aquí adentro donde estamos, hay cosas que estorban a nuestra vida espiritual. Hay cosas que nos están atando, hermanos, y debemos reconocerlas y apartarnos, porque Dios nos viene hablando, y esto se lo digo de parte del Señor, no lo voy a decir porque a mí se me dé la gana, ¿sí? Hay que dejar las cosas que nos están perturbando, hay que cambiar nuestro camino, nuestro rumbo, nuestra dirección. Dios no lo puede hacer, nosotros lo tenemos que hacer, amén. Cada uno sabemos qué es lo que nos está afectando en nuestra vida. Y no se trata de que yo mire a Omar, o que mire a Joel, o que mire a Elba, o a Sebi, o a Manuela, sino que cada uno nos miremos. Nos debemos examinar a nosotros mismos. Amén. Gloria al Señor. Y el sacerdote asalariado no pudo soportar más. Debe haberse sentido sumamente conturbado por un largo rato antes de hallar la oportunidad para hablar. Porque desde que comenzó a profetizar Amós, desde que llegó a ese lugar en Betel, que era un día de celebración, un día de fiesta, que empezó a declarar el juicio a las naciones vecinas, hasta llegar a Israel,
no podía meter un bocado a Amasías, porque lo que Amós estaba hablando era del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla, ¿sí?, todo se paraliza alrededor, hermano. Cuando una persona habla bajo la unción del Espíritu Santo, cuando una persona habla con la autoridad de Dios, no hay quien le pueda callar, no hay quien le pueda parar. Y eso es lo que nosotros necesitamos, amén, para hablar el Evangelio con denuedo, como lo hizo Amós. Fíjense que él no tuvo reparo en ir y plantarse en medio de esta festividad, un extraño, una persona campesina, una persona que para la gente es importante que tenían, porque se acuerdan cuando comenzamos a ver este libro, que acá no había problemas económicos en este lugar, porque eran todos adinerados, oprimiendo a su prójimo, ¿sí? Gloria al Señor. Y las palabras de este oscuro desconocido eran demasiado ciertas para que no se sintiera a gusto. Para él Amós era el oscuro, para él Amós era el que traía la palabra negativa, para él Amós era una persona que traía malas noticias. Yo he escuchado muchos mensajes que dicen, no vas a hablar del pecado, no vas a hablar de la desobediencia, no se puede hablar de esto aquí, porque los hermanos se enojan y se van. Pero nunca se van a salvar, porque no van a tener cambio en sus vidas si uno les saca el mensaje, amén. Y finalmente cuando Amós mencionó al rey y dijo, Jehová se levantará con espada contra la casa de Jeroboam, halló la oportunidad para bloquearlo y envió un mensaje al rey denunciando a Amós como conspirador. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, a Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Torció la palabra, ¿sí? Porque Amós no estaba diciendo esto, sino que estaba hablando a Israel. Y afectaba a Jeroboam, porque Amasías sabía como sacerdote que Jeroboam estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, igual que él. Él era el primer responsable como sacerdote de que las cosas no estuvieran bien en Israel. Porque el sacerdote tenía que amonestar al rey. El sacerdote era el que tenía que hablar la palabra de Dios en ese lugar. ¿Sí, hermanos? Entonces envió un mensaje al rey torciendo la palabra, ¿sí? La palabra de Amós o la palabra de Dios. Luego enfrentó al predicador y le ordenó que saliera del país. Con un gesto de desprecio acusó a Amós de pertenecer a un grupo de profetas, entre comillas, desacreditados y falsos, a quienes se les pagaba para que profetizaran. Y podemos decir nosotros, qué encuentro tremendo, ¿sí? Aquel simple boyero, aquel simple pastor con el gran Amasías, según él, porque delante de Dios somos todos iguales. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El gran sacerdote y el humilde campesino sin credenciales y sin títulos, porque hay congregaciones importantes que si usted no tiene credencial no puede entrar. Usted sabía, aunque le parezca mentira, hermanos. O le preguntan, a ver, ¿usted qué ministerio tiene? Muéstreme su credencial. Hermanos, hay lugares que son así, aunque pareciera que no, pero hay congregaciones que se mueven de esa manera. Incluso una cierta oportunidad nos decía un maestro esto. Dice que pusieron un cartelito, prohibida la entrada a toda persona ajena sin corbata a este lugar. Cosas como esas suceden en muchos lugares todavía. Amén. Y Amós rechazó los cargos de profeta falso que trabajaba por dinero. ¿Por qué? Porque él declaró ser el mensajero de Dios, enviado precisamente para amonestar a los asalariados, como lo era el sacerdote Amasías, por ejemplo. Amós tuvo que salir de Israel y probablemente regresar a su tierra natal, pero él había sido obediente al llamado y fiel al mandato de su Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que cuando entren en un lugar digan, paz a vosotros.
Si hubiera algún hijo de paz, la paz volverá. Y si no, sacudí los pies y salí de aquella ciudad. Hermanos, eso es señal de que rechazan el mensaje de Dios. Gloria a Dios. Por eso, lo importante es, ¿qué lugar queremos nosotros tener? Estar cómodamente como Amasías, ser reconocidos como el gran sacerdote. Dice la palabra de Dios que somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Hoy estamos ejerciendo sacerdocio. Usted y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo. Hermano, yo no quiero ser un sacerdote como Amasías. Gloria al Señor. Tenemos que ser obedientes y fiel al mandato de Dios, fiel al predicar la palabra. ¿Sí? Gloria al Señor. La palabra profeta también significa heraldo, aquel que transmite el mensaje tal cual se lo dan. Amén, hermanos. El heraldo era aquel portavoz que tenía que ir pregonando en voz alta lo que le decía el rey, ¿no? Porque no había correos como los hay ahora. Hermanos, no había remises. Él tenía que ir de tal a tal lugar, tal día va a suceder esto, pero tenía que ser fiel, porque si él alteraba la palabra, moría. ¿Sí? Hermanos, nosotros debemos tener esa postura. ¿Sí? Gloria a Dios. Y bueno, vino el juicio luego sobre Israel, sobre Jeroboam, y los que los llevaron cautivos a ellos fueron los asirios, ¿sí? A Israel. Fueron llevados cautivos, Israel cayó antes que Judá por Asiria. Acuérdense que Amós era de Judá, ¿sí? Gloria al Señor. Dios les bendiga, nos ponemos de pie. Gracias, Jesús. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Menos 10. Muy bien. Gloria a Dios. Casi 1 hora estuvimos, ¿sí? Gracias por soportar a que si estábamos en el culto cantando, todos íbamos a estar. Gloria a Dios, pero la palabra de Dios es importante. ¿Sí? Saben que en el seminario estamos 3 horas seguidas. ¿Cuánto estamos en el seminario, Julie? ¿Cuánto estábamos? 3 horas. Y no había corito, no hay una oración de apertura y una al irnos a veces. ¿Sí, hermanos? Palabra y palabra. ¿Sí? Gloria al Señor. Así que aproveche y ame más la palabra del Señor. Que Dios los bendiga.